Ella aparcaba en mi patio como si fuera su derecho. Durante meses lo aguanté, le hice comentarios, le escribí notas. Pero cuando llamé a la grúa, decidió que había comenzado la guerra. Me dijeron que estaba exagerando. Ella decía que era demasiado sensible. Pero no se trata de lugar para aparcar. Se trata de respeto. Y de cómo una mujer blanca decidió que podía pisotear los límites de los demás porque yo soy negra. Estoy acostumbrada a no llamar la atención. Soy profesora de química en un instituto de Richmond, Virginia. Tengo 2 títulos universitarios, mantengo mi casa en orden, pago mis impuestos, saludo a mis vecinos. Pero en cuanto entraba en la habitación donde estaba ella, Sarah Banner, la rubia de la casa de enfrente, dejaba de ser una persona. Me convertía en una molestia. En una sombra. En un problema. Al principio no le prestaba atención. A veces se detenía en mi entrada, diciendo que había llegado una entrega o que era solo un momento. Todas las mujeres tienen días en los que no dan abasto. No la juzgaba. Pero los minutos se convirtieron en horas. Aparcaba delante de mi garaje cuando yo no estaba y dejaba el coche incluso por la noche. La primera vez le insinué que sería conveniente que no dejara el coche aquí. Ella sonrió fríamente y dijo, «Tú también aparcas en la calle, ¿no?» Me tragué mis palabras. Una semana después, volvió a pasar. Regresé del trabajo agotada y vi su Toyota plateado en mi entrada. Llamé a la puerta. Abrió con una copa de vino en la mano, mirándome como si estuviera invadiendo su espacio personal. «Sara, por favor, no aparques aquí. Es propiedad privada». Suspiró teatralmente, como una estrella de cine antigua. «Por Dios. No es que la vaya a matar. ¿Acaso le molesta?» Entonces lo entendí. Ella no me veía como una vecina. No veía a una persona. Veía una molestia que exigía igualdad donde no la había. Le dejé una nota. Luego otra. Ni una sola reacción. Un día salí por la mañana para ir al trabajo y su coche bloqueaba la salida. Llegué tarde a clase. Mi alumna, que soñaba con entrar en el MIT, perdió la oportunidad de hacer preguntas sobre el examen. Estaba furiosa. Pero me quedé callada. Porque así me habían enseñado, no provoques, sé callada, no te interpongas. Especialmente si eres una mujer negra en un barrio residencial blanco. Y luego llegó la noche, cuando volví a casa después de una clase abierta que había preparado durante toda la semana. Su coche estaba de nuevo en la entrada. Pero esta vez no estaba solo. Había otro coche. Ambos bloqueaban la entrada. Y me invadió la ira. Llamé a la puerta. Más fuerte de lo habitual. Abrió lentamente, sin prisa, con una expresión en el rostro como la de alguien a quien le han interrumpido un masaje. «¿Qué pasa?», preguntó secamente, sin saludar. «Es mi propiedad, Sarah. No es un aparcamiento. Es mi casa. Es mi derecho. No tienes derecho a estar aquí». Inclinó la cabeza como si yo fuera una niña que estaba haciendo una rabieta. ¿Tan mucho te molesta? Es solo un lugar. Siempre eres tan emocional. Esas palabras, siempre, cayeron como una piedra. No eran casuales. No se referían a mí. Se referían a nosotros. A todos los que eran como yo. Esa noche no me quedé callada. Saqué una foto del coche. Llamé a la grúa. Les di mis datos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una víctima, sino la dueña de mi espacio. 20 minutos después, su coche había desaparecido de mi calle.
Pero Sara decidió que era un desafío. Y comenzó la guerra. Después de la primera grúa, pensé que se detendría. Bueno, pocos quieren pagar $300 de multa por aparcar el coche donde no deben. Pero Sara no era la mayoría. Ella percibió mi acto como un desafío, como una rebelión contra el orden en el que ella tenía el poder y yo tenía que callarme. A la mañana siguiente, mi cubo de basura había desaparecido. Simplemente desaparecido. Ni volcado, ni roto, como si se hubiera evaporado. 2 días después lo vi, detrás de su valla. Junto a ella. Como si fuera de su propiedad. Como un trofeo. Llamé a la puerta. No abrió. Hice una foto, la imprimí, la firmé, ha perdido algo, y la eché en su buzón. No para crear conflicto. Para dejar constancia. Y más. El buzón. Como si se le hubiera borrado la pintura. Recibí una multa de la comunidad de propietarios, 3 días para renovarlo. Luego, mis plantas no se ajustaban a la estética de la comunidad. Una semana más tarde, recibí una queja de que saludaba a los vecinos de forma inaceptablemente ruidosa. Empecé a llevar un diario. Todo, fechas, fotos, copias de cartas, conversaciones. No para mí. Para el momento en que tuviera que defenderme no solo con palabras. Sara comenzó una campaña. No oficialmente, conversaciones casuales en las que mi nombre sonaba en el contexto de demasiado agresiva, conflictiva, inquieta. Los vecinos empezaron a evitarme la mirada. Algunos se limitaban a guardar silencio, otros ya me miraban con cautela, como si fuera una bomba que era mejor evitar. Pero hubo una cosa que me hizo hervir por dentro. Volvía del colegio cuando la seguridad se detuvo en mi patio. Un guardia de seguridad blanco salió del coche y, sin saludar, me preguntó: ¿Vives aquí? Yo estaba allí con mi tarjeta de profesora en el pecho y las bolsas del supermercado en las manos. Mi propia casa. Mi propia tierra. Y él me preguntaba si era una extraña allí. Le mostré mis documentos. Él murmuró, gracias, y se marchó. Sin disculparse. Sin dudarlo. Sara estaba en el porche de su casa. Con la misma mirada. No se escondía. Quería que supiera que era ella. Que tenía el poder. Que su palabra era ley, aunque no fuera cierta. Y que si decía que yo era una amenaza, me investigarían sin pensarlo 2 veces. Llamé a su puerta esa misma noche. Por primera vez, no era para pedir nada. Tenía una intención clara. Sara, sé que tú llamaste a la seguridad. Esto no es una broma. Es discriminación racial. Y no voy a permitir que conviertas mi casa en una zona de estrés. Ella apretó los labios. Solo me preocupo por la seguridad de la comunidad. ¿No te parece mal, verdad? Me opongo al racismo disfrazado de preocupación, respondí. La próxima vez que vuelva a ocurrir, acudiré a los medios de comunicación. Y no te gustará cómo aparecerás en los titulares. Ella se quedó callada. Su mirada se detuvo en mi rostro. Y vi miedo. Pequeño, pero real. Pero no fue una victoria. Fue una pausa antes del siguiente ataque. Porque los que han dominado durante años no se rinden tras la primera derrota. Después del incidente con los guardias, comprendí que ya no se trataba de una simple disputa. Era una guerra por el derecho a existir. Por el espacio. Por la dignidad. Y tenía que decidir, o volvía a esconderme o empezaba a actuar como nunca me habían enseñado. Elegí lo segundo. Primero, los documentos.
Guardé en una carpeta todas las multas de la JOA, fotos de su coche, capturas de pantalla de los correos, vídeos de la cámara de vigilancia en los que se veía a su invitado dejando el coche justo delante de mi garaje. A continuación, me dirigí a una organización de defensa de los derechos humanos. Les expliqué la situación y les proporcioné toda la información. Respondieron de inmediato. Me dijeron, estamos al tanto de estos casos. Es un escenario típico de acoso. Estamos contigo. Esas palabras, estamos contigo, cambiaron el rumbo del juego. Aún no había tenido tiempo de responderles cuando apareció en mi buzón una tarjeta plastificada. Sin firmar. Decía, en nuestra comunidad hay lugar para todos. No te calles. Y alguien había añadido a mano, hemos visto cómo te trata. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Me eché a llorar. Por primera vez en todos esos meses, no era por rabia, sino porque no estaba sola. A la semana siguiente fui a la reunión de la comunidad, por primera vez en los 5 años que llevaba viviendo allí. En la gran sala se reunieron los miembros de la junta, algunos vecinos indiferentes y varias parejas que siempre votaban en silencio a favor de la mayoría. Y allí estaba ella, Sarah, con su estricta libreta y su sonrisa despectiva. Pedí la palabra. Todos se sorprendieron. Quiero presentar una queja oficial, dije con claridad. Contra el acoso sistemático por parte de la residente Sarah Banner. Y tengo pruebas. Extendí todos los documentos sobre la mesa. Uno de los miembros de la junta, un hombre trajeado, intentó interrumpirme, esto no es un tribunal. Pero somos una comunidad, respondí. Y si en ella se permite elegir a quién acosar, entonces ya no es una comunidad. Es un club de intereses para blancos privilegiados. Varias personas de la reunión apartaron la mirada. Sarah puso los ojos en blanco. Pero nadie más se rió. Después de mi intervención, otra mujer pidió la palabra, Linda, una vecina mayor que nunca antes había intervenido. No iba a decir nada. Pero quiero decir que lo que ha dicho Camila, por primera vez oí que alguien pronunciaba mi nombre correctamente, es cierto. Sarah llamó una vez a la policía porque mi nieto llevaba una capucha. Solo iba a tirar la basura. Y eso rompió el dique. La gente empezó a hablar. Sobre multas por tonterías. Sobre intimidaciones policiales. Sobre humillaciones. Un hombre dijo, una vez me multaron por una bandera en el porche, mientras otros colgaban pancartas de Back to Blue y recibían tarjetas de agradecimiento. Sarah intentó gritar más fuerte. Gritaba que todo era mentira. Que yo era destructiva. Que era una conspiración contra el orden. Pero, por primera vez, no la escucharon. Porque cuando una persona alza la voz, se la puede ignorar. Pero cuando decenas de testigos dicen lo mismo, se convierte en una verdad que germina. El presidente de la JOA pronunció la decisión, examinaremos este asunto. Y parece que tendremos que revisar nuestra actitud hacia ciertos miembros de la Junta. No fue una victoria. Pero fue una grieta en el hormigón. Y Sarah lo sintió. Porque ya no me miraba a los ojos. Ya no sonreía. Porque se dio cuenta de que yo no tenía miedo. Después de la reunión de la JOA, todo cambió. No de inmediato, pero sí de manera notable. Aquellos que durante años habían pasado de largo comenzaron a saludarme. Aparecieron carteles de apoyo en el porche. En las tiendas, las miradas frías se sustituyeron por sonrisas. La justicia por la que había luchado durante tanto tiempo comenzó a germinar, no en el ruido, sino en los detalles. Pero Sarah guardaba silencio.
El silencio era su nueva arma. Cuando pensé que se había resignado, llegó un nuevo ataque. Por la mañana salí de casa y vi que en mi patio había bolsas de basura rotas. Alguien había esparcido a propósito los restos de comida por el césped, como para decirme, este es tu lugar. La cámara de vigilancia la grabó claramente, a última hora de la noche, con la capucha puesta, como una niña jugando a vengarse. Fue un error por su parte. Se olvidó de que ya no estaba sola. Envié inmediatamente la grabación de video a la Junta de la Comunidad de Propietarios y a la línea directa de la ciudad, que recibe denuncias sobre infracciones públicas. Pero esta vez fui más allá. Subí el video a las redes sociales. Sin insultos. Sin agresividad. Solo con una leyenda. Esto es lo que pasa cuando una mujer negra exige respeto en un barrio blanco. Y por eso el silencio es una traición. En 24 horas, el video fue visto más de 100.000 veces. Recibí decenas de mensajes de apoyo. Los medios locales se pusieron en contacto conmigo para pedirme comentarios. Y dije todo lo que pensaba, sin gritos, sin histrionismos, solo hechos. Al día siguiente, la policía vino a mi casa. Pero no por mí, sino por ella. La llamaron por violación de la propiedad privada, contaminación deliberada del territorio y acoso racial. Todo está documentado. Y ahora no era yo quien tenía que demostrar mi inocencia. Ahora era ella quien tenía que justificarse. Sara desapareció de la calle por primera vez. No salía a pasear con su perro, ni se veía en el porche. La gente empezaba a preguntar, ¿qué le pasa? Y yo respondía simplemente, está viva. Pero ya no está en la cima. Una semana después se celebró una reunión extraordinaria de la JOA. Yo fui. Y me senté justo enfrente de ella cuando el presidente de la Junta dijo: teniendo en cuenta las numerosas infracciones, entre las que se incluyen la discriminación racial, el acoso, la conducta poco ética y la falsificación de denuncias, la Junta de la JOA decide expulsar a Sarah Banner de la Junta de la Comunidad sin derecho a ser reelegida. La sala quedó en silencio. Y yo me quedé sentada. Sin celebrar, sin regodearme, simplemente con una sensación de plenitud. Ella me miró por última vez. En su mirada no había rencor, sino confusión. Porque cuando llevas años acostumbrada a mandar, es difícil comprender que tus herramientas ya no funcionan. A la mañana siguiente apareció un cartel en el patio: se vende. Se marchó 3 semanas después. Y en el silencio que quedó, respiré profundamente por primera vez en mucho tiempo. No porque hubiera ganado, sino porque había resistido. Su casa llevaba una semana vacía. Sin coches. Sin perros. Sin miradas gélidas desde la ventana. Pero a veces me parecía que su sombra aún se cernía sobre el barrio, en las miradas recelosas, en los rumores que se filtraban entre las vallas. Ya no me controlaba, pero permanecía en la memoria del barrio como un símbolo, la que lo perdió todo por culpa de una mujer negra que no tuvo miedo de responder. ¿Y sabes qué? No me arrepentí ni una sola vez. Me llamaban periodistas. Me ofrecían entrevistas, querían sensación. Pero me negué. No porque tuviera miedo, simplemente no quería que mi historia se convirtiera en un espectáculo. Porque no era un espectáculo. Era mi experiencia. Mi lucha diaria. Mi derecho a la tranquilidad en mi propia casa. Volví a mi vida normal, pero ya no era la misma. Algo en mí se había endurecido. No estaba amargada, sino segura. Antes siempre evitaba los conflictos. Me lo tragaba todo. Soportaba.
Me doblegaba para no molestar a nadie. Pero ahora sabía que el silencio no protege, solo les permite seguir adelante. Tras la expulsión de Sara, la JOA revisó las normas. Crearon una comisión de igualdad y ética. Y, por primera vez en años, vi que en las reuniones se trataban temas que antes se pasaban por alto: los prejuicios raciales, la discriminación en las quejas, la aplicación sesgada de las normas. Me uní a esa comisión. Y cada decisión que tomábamos era un paso más hacia la justicia. Un día se me acercó una mujer joven, una nueva vecina. Su familia se había mudado al barrio recientemente. Era latina. Cautelosa. Sus ojos escaneaban constantemente el espacio, buscando señales de que era bienvenida. ¿Eres Camila?, me preguntó. Sí. Solo quería decirte. Me has inspirado. Vi el video, leí la historia. Y cuando mi marido y yo buscábamos casa, elegimos este barrio. Porque aquí hay alguien que no tiene miedo. Esas palabras me impactaron más que cualquier victoria. Porque comprendí que la lucha no era solo mía. Era de todos nosotros. Para que la próxima mujer no tuviera que demostrar que su dignidad no es un objeto de negociación. Unas semanas más tarde, organicé una reunión para todos los vecinos. No era oficial. Sin política. Solo una velada para conocernos, para vernos unos a otros, no como roles o colores, sino como vecinos. Preparé limonada. Alguien trajo pasteles. Los niños jugaban en el césped. Y, de repente, miré todo aquello y comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en casa. La velada terminó tranquilamente. La gente daba las gracias, sonreía y preguntaba cuándo sería la próxima reunión. Y yo me quedé en el porche mirando cómo se marchaban. Y entonces me di cuenta: no tienen miedo. Quieren hablar. Solo necesitaban a alguien que diera el primer paso. Sara pensaba que me iba a destrozar. Pero, en cambio, yo desperté a la comunidad. Pasaron varios meses. El barrio cambió, lentamente, pero de forma irreversible. Donde antes reinaban el miedo y la sumisión silenciosa, ahora había apertura. La gente no solo empezaba a preguntar ¿qué tal?, sino que realmente escuchaba las respuestas. Me volví más visible. No porque quisiera fama, sino porque cuando una mujer se levanta contra la injusticia y no se rinde, otras empiezan a creer que también pueden hacerlo. Me invitaron a hablar en una reunión del Consejo Municipal. El tema era la discriminación en las comunidades residenciales y los mecanismos de protección. Pensé mucho si aceptar o no. No me habían invitado a manifestaciones. No había llevado pancartas. Mi lucha era silenciosa, pero tenaz. Pero cuando recordé cómo estaba delante de mi casa, con el corazón encogido y un coche desconocido en mi entrada, dije, sí. En la sala había gente vestida con trajes. Abogados, funcionarios, activistas. Yo estaba de pie frente al micrófono, con fotos y documentos en las manos. Pero en lugar de cifras, conté una historia. Sobre cómo el sistema ignora los pequeños abusos porque están disfrazados de normas. Sobre cómo las personas de color en los barrios blancos se ven obligadas a demostrar que tienen derecho a la tranquilidad. Terminé con estas palabras. Todo empezó con una plaza de aparcamiento. Pero no se trata del coche. Se trata de lo fácil que es para algunas personas apropiarse del espacio y lo difícil que es para otras defender el suyo. No pedí nada más que lo que me corresponde. Pero tuve que librar una guerra para conservarlo. Después de mi discurso, se me acercaron personas. Me dieron la mano. Me dieron las gracias.
Pero yo recordaba que no era una excepción. Soy un ejemplo. Hay miles como yo. Solo que no todos están dispuestos a hablar. Volví a casa tarde. En el patio había luz. Mi vecina de la izquierda me había dejado una caja con galletas caseras. Una pequeña nota: estoy orgullosa de ti. Gracias por hacer lo que yo no me atrevía a hacer hace 12 años. Pero lo que más cambió no fue mi aspecto exterior, sino mi interior. Antes veía el mundo como algo que había que soportar. Ahora lo veo como algo que se puede moldear. Empecé a ayudar a otras personas. Me empezaron a invitar como asesora a comités de igualdad recién creados en otros barrios. No como víctima, sino como experta. Enseñé a las personas a no luchar contra el sistema, sino a reformarlo. Paso a paso. Porque así es como se ganan las verdaderas guerras. Un día recibí una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Camila, no sé pedir perdón. Me enseñaron que siempre hay que tener la razón. Pero ahora entiendo que no era así. Tú me has mostrado en que me he convertido, y eso duele. Quizás algún día puedas perdonarme. S. Leí la carta 3 veces. Era Sara. No respondí. No porque no la perdonara, sino porque ya no necesitaba esa confirmación. Seguí con mi vida. Sin ella. Y sin la sombra que ella intentó proyectar sobre mi vida. Los nuevos inquilinos de su antigua casa me invitaron a una barbacoa. Fue simbólico. El momento en que el espacio que antes era un